¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Bases. Ya estamos arrancando completamente en vivo con el tema tan interesante que vamos a abordar con nuestro experto invitado, no sin antes darle pues todas las gracias a toda nuestra audiencia, cibervidentes, líderes de inocuidad y seguridad alimentaria, coordinadores de sistemas de gestión y bueno, todos los que hacemos todos los días un compromiso con la inocuidad de los alimentos. Mi nombre es Josué Figueroa y comentarles que ya estamos completamente en vivo arrancando con todo nuestro equipo de trabajo para el chat en línea. Ahí podrá interactuar con nosotros, con nuestro invitado, estar haciendo sus preguntas e interactuar en el tema que vamos a estar abordando en este sitio que está desarrollado, por supuesto, absolutamente para usted. Ya estamos también al aire a través de Facebook Live para que nos pueda seguir en esta transmisión con el tema que vamos a estar abordando, también para que pueda nutrir un poco más sus conocimientos acerca de todos los enfoques o desde los puntos de vista, aristas distintas desde el cual se puede abordar el tema de inocuidad de los alimentos. En Twitter también estamos por ahí para que nos pueda seguir la transmisión. 60 minutos de oro molido en temas de inocuidad, y sin más preámbulos yo me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Miyuki Takahashi. Ella es la fundadora de Jardín de Vida, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora, bienvenida. Gracias, Josué, encantada de estar aquí para hablar precisamente de la salud ambiental y el agua y los alimentos. Es correcto, el tema tal cual, salud ambiental y nuestra agua, obviamente orientada a todo lo que tiene que ver con producción de alimentos. Así es. Muy bien, doctora. Es apasionante lo que hemos estado platicando, a lo que de alguna manera te dedicas, y bueno, toda esta línea de estudio que has estado trabajando a lo largo de tanto tiempo. Platícanos un poco, platícale a nuestra audiencia a qué es lo que hace la doctora Miyuki Takahashi y qué hace, cuál es su gestión en Jardín de Vida. Bueno, Jardín de Vida es un proyecto que busca precisamente difundir una producción inocua de alimentos, que además difunda esos conocimientos básicos de alimentación que lleven a cualquier persona a su mejor versión, es lo que siempre les digo. Y bueno, este proyecto inicia desde 2010, en que yo llegué al polígono de fragilidad ambiental aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, básicamente en el área de Juanacatlán y El Salto, que pues hoy es tristemente conocida precisamente por la grave afectación ambiental. Explorando la salud de las personas allí, me doy cuenta que hay incluso presencia de metales pesados en mujeres. Trabajé con salud materno-infantil, entonces me tocó ver que estas mujeres que estuvieron gestando tenían metales pesados en su cabello. Y obviamente las implicaciones que esto tiene en la salud de ellas y en la salud de los pequeños que estaban gestando, pues son graves. De allí que nos dimos a la tarea, precisamente en Jardín de Vida, de hacer llegar información a todas estas personas y a todos los habitantes que se quisieran involucrar en una producción inocua de alimentos. De allí pues que el objetivo de Jardín de Vida es enseñar a la gente la forma inocua de producir los alimentos, y pues el primer objetivo es llegar a cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Iniciamos en Juanacatlán y ahora estamos ya en Zapopan, estamos yendo a diferentes lugares, y de esta actividad empezamos con un huerto comunitario en el asilo Hogares Fraternales de Juanacatlán, y hoy en día tenemos gente que tiene sus propios huertos familiares agroecológicos. Excelente. Jardín de Vida como tal es una asociación civil, brinda orientación acerca de los distintos, no sé, alguna formación, alguna cuestión relacionada con la cultura de la alimentación, orientado a estar en armonía con el medio ambiente. Platícanos un poco. Así es. Jardín de Vida es un colectivo que está conformado por mí, que soy nutrióloga, que tengo formación también en ciencias de la salud ambiental y ciencias médicas. Tengo otra compañera nutrióloga con formación en biología molecular, y no menos importante,
Mi compañera Felicitas Gutiérrez es una mujer muy trabajadora de 76 años de edad, que aparte nos enseña conocimientos ancestrales y bueno, tiene mucho que aportar. Y precisamente estos dos componentes son los que conforman la agroecología, el darle el mismo valor a los conocimientos ancestrales que han permitido que la humanidad llegue hasta nuestros días, como también a los conocimientos científicos, que es lo que aportamos en este caso, mi compañera Mariana y yo. Digo, se han ido sumando más personas, como Mari y su familia, Rocío, su familia, ya somos varias personas, y actualmente estamos enfocándonos en un proyecto muy importante, en una reserva natural en Zapopan, que se llama Los Patios, que por cierto este fin de semana vamos a tener un evento abierto al público y pues pueden conocer lo que estamos haciendo allí. Tal cual. Doctora, vamos de lo general a lo particular, y bueno, es cierto que la alimentación es uno de los aspectos inherentes de la vida. Sin ella no persistiría ni existiera la humanidad como la conocemos, pero hay que entender que el tema de alimentación o el tema de la nutrición va más allá de alimentarnos, y en ese sentido radica uno de los aspectos de una cultura de alimentación correcta. Entonces, ¿cómo podemos diferir entre alimentación y nutrición? Bueno, eso es muy fácil. Observando los hábitos de alimentación contemporáneos es muy fácil entenderlo. Actualmente, si tú ves en cualquier ciudad, te vas a encontrar con que a la hora de comprar alimentos, la gente más que nada compra productos. Poco a poco, tristemente, en las grandes ciudades vemos que los lugares donde antes se vendían alimentos frescos cada vez son menos, y aún en la sección de las tiendas pareciera que esto se va reduciendo. A mí me ha tocado viajar y ver pues lugares en donde es ínfima la proporción de alimentos frescos comparada con la de procesados. Y bueno, cualquier tienda aquí, sobre todo las de cadenas, te vas a encontrar con que es ya mínima el área donde se venden alimentos frescos. Entonces, es muy fácil entender, viendo esta proporción, el por qué se presentan tantos problemas de salud. La gente está consumiendo productos, no necesariamente está consumiendo alimentos, sino productos que pareciera que alimentan, pero que más que nada son productos, son un cóctel químico en la mayoría de las ocasiones, y con escasos o realmente nulos elementos nutritivos. Basta, por ejemplo, ver lo que las madres jóvenes le dan a sus bebés cuando los introducen a la alimentación, si es que esos bebés aparte tuvieron la fortuna de contar con lactancia materna, que también en esa parte, en esos casos puedes observar cómo cada día más madres jóvenes optan por dar fórmulas en lugar de darle lactancia materna. Así es. Doctora, acaba de tocar un punto muy sensible, ¿no? La inclusión de otras formas de consumir alimentos o productos que de alguna manera pudieran satisfacer las necesidades fisiológicas del cuerpo, como es el apetito, ¿verdad? Pero no propiamente te están nutriendo. Entonces, yo le comento, ¿no? Somos un país de gordos. Estaba viendo algunas estadísticas por ahí. El 71% de la población en México, pues estamos pasaditos de peso, y de alguna manera eso va muy orientado a nuestros hábitos alimenticios. Por ahí se platicaba, y también por ahí hay algunas estadísticas de la OCDE, que pues estamos en el segundo lugar. Ahí no tenemos nada que presumir, por supuesto, pero solo por debajo de los Estados Unidos. Somos un país obeso. Entonces, en ese sentido, si tenemos una gastronomía tan diversa, lo platicábamos hace un rato, y además reconocida como patrimonio mundial de la humanidad, ¿qué está pasando ahí en ese sentido? Y cuáles son los factores que están detonando este gran problema que se ha vuelto en una epidemia. Bueno, yo creo que algo importante es que la gente tiene necesidad de trabajar no nada más en un lugar. Muchas veces, sobre todo las madres que estuve investigando,
pues se quedaron sin soporte de la pareja. Entonces ellas salen adelante con sus hijos y obviamente tienen que buscar 2, algunas hasta 3 trabajos. Es algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Un estilo de vida así te lleva a buscar pues comida que no tengas que preparar. Entonces la gente desde ese punto de vista empieza a ver hacia los productos porque no tiene tiempo de cocinar. Y bueno, yo creo que hay soluciones a eso, pero desgraciadamente la parte económica lleva a mucha gente a esos estilos de vida que no son saludables. Por ejemplo, en las ciudades el tráfico hace que la gente no pueda ir a sus casas a comer como se hacía en nuestra generación, no hace mucho tiempo. Actualmente la gente busca alrededor de su trabajo y lo único que encuentra son productos. Va a las tiendas, va a los supermercados y realmente no hay opciones. Y bueno, estamos viendo como consecuencia de eso todo un problemas, una transición epidemiológica. Estamos viendo cómo cambian las enfermedades que antes se observaban solamente en edades avanzadas, actualmente las observamos en pequeños. Incluso hoy no es raro encontrar un adolescente que tenga severos problemas con sus, pues por ejemplo, crónicas degenerativas. Hay adolescentes diabéticos, incluso hemos tenido casos de niños infartados fatalmente, no salen de eso, por esos estilos insanos que se han adoptado. En la parte de la alimentación, o bueno, del consumir, vamos llamándolo así, productos que satisfagan una necesidad fisiológica, el ritmo de vida pues es un factor preponderante, como bien lo comentas, ¿no? Pero la inclusión de cada vez más alimentos procesados, industrializados, de diferentes y un sinfín de variedades, marcas, tamaños, colores y sabores. ¿Esto es uno de los detonantes principales por los que no comemos bien? Por supuesto, ¿sí? Y también el desconocimiento de nuestra gastronomía, que como bien mencionaste, pues es un patrimonio, pero muchos no lo conocen. Ahora te sorprendería cuando tenemos visitantes en los huertos. Hay muchachos que ahora tienen 18 años que ignoraban que, por ejemplo, los chícharos se dan en la parte aérea de una planta. Hay niños que, bueno, hay un chef muy conocido, británico, que ha llevado betabeles, cebollas, hortalizas a los kinder y les ha preguntado a los niños qué es y los niños no saben qué es. De hecho, bueno, algo que yo creo es que estamos llegando a un punto en el cual muchos de nuestros niños tal vez piensen que los juguitos que toman se arrancan con todo y popote del árbol directamente. Así es de cruel. A mí me sorprende cada que van al huerto, incluso gente adulta de nuestra generación que nunca han visto una flor de cebolla, nunca han visto una flor de zanahoria. Desconocen completamente la manera en que se pueden producir, en que nacen los alimentos, y alimentos básicos. Doctora, se nos acaban entonces, digo, esa parte está bien interesante. De hecho, yo puedo considerarme que no conozco muchas hortalizas, algunas legumbres y ciertos alimentos que se dan en su forma natural. No los conozco, ¿verdad? Entonces esa parte a lo mejor de sensibilización y de conocimiento de tu entorno, de dónde proviene lo que llevas a tu mesa, pues puede generar un impacto sin duda, ahora sí que de 180 grados, ¿no? Que sí puede cambiar un poco la forma en la que uno visualiza la manera en la que se alimenta. Se nos acaban las opciones entonces de alimentos sanos, se nos acaban las opciones para nutrirnos correctamente. Bueno, se le acaban a las personas que no las buscan, pero en realidad, bueno, ahora hay un surgimiento muy interesante en todo el mundo. La gente está buscando, sobre todo los jóvenes ya se han dado cuenta de esto y hay cada vez más sensibilización. Y hay movimientos de agricultura urbana, es decir, se producen alimentos en las grandes urbes, incluso
Hay quienes aquí en el área metropolitana han recuperado camellones y están produciendo hortalizas allí. Entonces, como te decía, se le acaban las opciones a quien no las busca. Pero bueno, en particular a mí yo veo con agrado que cuando la gente descubre que de eso que tira puede producir alimentos y ya no volver a gastar, por ejemplo, de una cebolla que tú habitualmente, son de los pocos alimentos que creo que la gente sí sigue comprando en fresco. Entonces cuando tú usas una cebolla le cortas tanto por donde sale el tallo como por las raíces. Si tú cortaras 1 centímetro arriba de donde estuvieron las raíces y lo pones en agua, esas raíces vuelven a crecer. En cuanto tú pones eso en suelo, puedes esperar en unos 4 meses volver a tener una cebolla de lo que antes iba al bote de la basura. De igual forma puedes hacer con una zanahoria, puedes hacer con un betabel, puedes hacer con el apio. Entonces, no se acaban las opciones. De hecho, ahora que la economía, pues para muchos es realmente limitada, esto podría llevarlos a tener un mejor uso de los salarios que cobran, que son reducidos y que en la mayoría no les alcanzan. Si ellos empezaran a recuperar, hay tantos desperdicios en la ciudad. Aquí en Guadalajara, a principios de este siglo, se estimaba en medio kilo de desechos por persona. Entonces, si en lugar de tirar, la gente viera lo que puede hacer, que puede volver a tener cebollas, apios, jitomates, de todo lo que normalmente tira, nos aliviaría un severo problema ambiental, porque los vertederos cada día crecen y crecen y nosotros fabricamos, por así decirlo, basura, precisamente por no tener una buena gestión de los desechos. Si nosotros separáramos lo orgánico, eso iría directamente a producir más alimento o a regenerar el suelo, a nutrir el suelo. Y los inorgánicos, pues todos son valorizables. La gente puede obtener recursos de allí, sin embargo no hay esa gestión correcta, y pues bueno, de un problema de alimentación que se convierte en un problema de salud, también tenemos derivados problemas de contaminación ambiental por esa producción excesiva de desechos. Y ese modo de vida definitivamente es lo que hace que se reduzcan las opciones para mucha gente. Yo ahora meditaba precisamente sobre la migración que recientemente hemos visto pasar aquí por nuestro estado. ¿Y qué es lo que sucede? La gente no sabe ya cómo producir sus alimentos. Entonces, cuando la gente no sabe cómo producir su comida, cree que se le acabaron las opciones, que es lo que preguntabas. Sin embargo, si se dieran cuenta que se pueden producir, claro, no es el único factor, también está la inseguridad y la violencia y todo eso, pero si la gente supiera cómo producir sus alimentos y que puede nutrirse realmente de eso que produce, a diferencia de lo que los nutrimentos escasos o nulos que pueden venir en los productos que consume habitualmente, vería un gran cambio. Y eso que todavía no mencionamos, la parte sensorial, es decir, los alimentos que están producidos adecuadamente tienen una gama de sabores increíble. Es lo que platicábamos, doctora, que normalmente es impresionante las cualidades, obviamente muy por encima de otro tipo de alimentos más comerciales, que pudieran tener los alimentos que son hechos en casa, que son cultivados con ciertas técnicas, que son producidos de una manera un poco más libre de agroquímicos y otro tipo de tóxicos. Esa parte es importante resaltar. Ahora, doctora, entonces, se reduce entonces a un factor netamente de formación y de cultura. Nos falta conocimiento, le falta ese sentido de curiosidad por saber cómo puede ser autosuficiente en el tema de sus alimentos y que tiene la capacidad de producirlos. Entonces, es una falacia completamente decir, o es un mito, decir que los alimentos nutritivos solamente lo pueden comprar la gente con dinero. Claro, definitivamente. De hecho, mi compañera Felicitas, la que tiene 76 años, ella es fundadora junto con otras compañeras de El Edén Orgánico. Esta organización precisamente inició con estas mujeres de la tercera edad que se pusieron a producir. Una de ellas, Celia, actualmente está produciendo en Periférico en el Camellón. Entonces, bueno, ellas son precisamente de barrios de Guadalajara,
donde tienen pues más limitaciones económicas. Entonces este proyecto arrancó allí precisamente por eso, y sorprendería que muchas de ellas pues tienen para ellas, para dar e incluso para comercializar. Claro, cualquier persona lo puede hacer. Y no hay, típico que la gente dice, es que yo no puedo producir porque a mí hasta las plantas de plástico se me secan. No es cierto. O sea, hay muchos conocimientos que la gente ha perdido en el camino. Por ejemplo, la influencia de la luna, saber cómo preparar composta, saber en qué momento esta composta debe ser aplicada, labores culturales. Es algo muy sencillo en realidad, pero que la gente ha dejado de practicar. Aquí en México siempre... Hemos perdido, doctora, la pasión. Pues yo creo que hemos perdido muchas veces la cordura. Yo creo que estamos muy influidos por los estilos de vida del norte, de lo rápido, lo fácil, y basta ver cualquier comercial en la televisión y donde quiera es eso, rápido, concepto, rápido. Entonces, bueno, una ama de casa joven, yo me imagino que si le pones la alternativa de, a ver, siembra tus alimentos, o bien, organízate con la gente alrededor para producirlos, y luego prepáralos, dice, no, mejor me compro una tortilla que solo tengo que meter al microondas y listo. Sin embargo, es un enfoque preocupante, porque precisamente el dejar tu salud en manos de la industria no es algo inteligente. La industria no produce para tu salud, la industria produce para sus rendimientos. Y de esta manera hemos visto pues cómo se ha transitado por una producción que descuida el contenido nutrimental de los alimentos e incluso la inocuidad. Se utilizan organofosforados, neonicotinoides, organoclorados que está probado que acaban con la vida. De hecho, esa es una tecnología obsoleta que empezó a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra, y que desgraciadamente se sigue practicando ese tipo de agricultura hasta nuestros días, cuando está suficientemente probado que es obsoleta y que lleva a la muerte. Basta ver, por ejemplo, el caso de este jardinero que demandó a una gran compañía productora de agroquímicos y que ganó la demanda. Entonces esto se está viendo en todas partes. De hecho, por ejemplo, de los ingredientes que se utilizan mucho, de los ingredientes activos que se utilizan mucho en la industria, en la producción de alimentos industrializada, los herbicidas, pues ya se han prohibido en muchos países, se empiezan a prohibir en muchos estados, precisamente porque se ha encontrado que tienen efectos nocivos para la salud. Y bueno, uno muy conocido es el glifosato, que se ha encontrado en las tortillas mexicanas. En los derivados, todo lo que tenga que ver con derivados de cereales y granos, ¿verdad? Sí, que se utilizan no nada más el glifosato, como te mencionaba antes, muchos otros agroquímicos que incluso se han encontrado en las abejas, y con las abejas desde hace 12 años se empezó a registrar un fenómeno que empezó a preocuparnos, y ahora lo vemos en las redes sociales. De pronto mandan muchos memes en donde dice que tenemos que cuidarlas porque están desapareciendo, y por ejemplo en el 2013 los neonicotinoides, que son los que principalmente las matan, fueron prohibidos en la Unión Europea. Sin embargo, no están prohibidos aquí. Bueno, México tenemos una gran bendición, somos un país megadiverso, el cuarto. Entonces aquí tenemos tanta diversidad a pesar de esta tecnología de muerte, que no le hemos dado suficiente atención, pero deberíamos. Pero y las advertencias no deben de echarse en un balde sin fondo, porque llegaríamos a un momento entonces, doctora, en donde los efectos serían irreversibles. Así es. De hecho, precisamente dado todo lo que se ha documentado a nivel científico y también entre las poblaciones, actualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, impulsa precisamente este año la agroecología como la manera de producir los alimentos y al mismo tiempo de cuidar el ambiente y la salud, obviamente. Y ya aterrizando esa pregunta, y ya con la inercia de su último comentario, doctora, ¿qué características alberga la agroecología
en la producción de alimentos? O sea, ¿cuáles son los beneficios, las características que aporta esta nueva línea de estudio para la producción de alimentos? Bueno, la agroecología es una ciencia que combina los saberes ancestrales, le da la misma importancia a los saberes ancestrales que a los científicos. Es decir, todos los pueblos del mundo tienen maneras de producir alimentos basadas en la experiencia. Por ejemplo, México es centro de origen del maíz. Aquí, precisamente en área metropolitana, hay un sistema que se hizo muy famoso, el sistema zapopano de producción de maíz. Y bueno, ese es un conocimiento ancestral que los agricultores de Zapopan desarrollaron en base a la observación. De la misma manera se domesticó el maíz, las experiencias de muchos y muchas generaciones durante miles de años. Esto es importante. Sin embargo, en estos tiempos se tiende a darle más importancia a lo que se ha hecho en laboratorio, a lo científico, sin entender que precisamente llegamos hasta aquí por esos conocimientos que se pasaron de boca en boca. Se ha minimizado y muchas veces se ha despreciado el conocimiento de nuestros conocimientos ancestrales. Hay gente que definitivamente apuesta por la tecnología y no le da importancia. La agroecología sí se la da, pero al mismo tiempo que le da importancia a estos conocimientos ancestrales, también le da importancia a los conocimientos que la ciencia ha descubierto. Y pues es importante que en base a esta combinación se hace una producción increíble de alimentos, variada, al mismo tiempo inocua, porque no se utilizan agrotóxicos en la agroecología. Entonces puedes esperar que se tenga una buena producción de alimentos con sabores, con aromas increíbles, y al mismo tiempo que tengan el contenido nutrimental que requerimos. Entonces, pues eso es lo importante de la agroecología, y por eso es la propuesta de FAO, no nada más para producción de alimentos, sino para enfrentar este problema del cambio climático. Excelente. Hablando de la agroecología como una solución o una alternativa a las problemáticas actuales, esta parte de agroecología como tal trabaja o puede gestionar el uso controlado y responsable de los recursos naturales, y sobre todo, como lo comentas, una relación armónica con el medio ambiente. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno de los recursos, por llamarle recurso natural, más afectados, cuando tú preguntas a cualquier persona qué crees que esté más contaminado, por ejemplo a ti, Josué, ¿qué se te viene a la mente? ¿Que esté más contaminado? Ajá, ¿cuál elemento? ¿El agua, el aire? Sí. Yo pienso que nuestra agua. Ok, casi todo el mundo pensamos en el agua. Sin embargo, el recurso más degradado es el suelo. Y precisamente en el suelo se producen los alimentos. Si a eso agregas que de por sí está degradado, le agregas agroquímicos, pues lo degradas todavía más. Lo que mucha gente no pone atención, cuando hablas de suelo, la gente lo piensa como un puño de tierra, pero no se da cuenta que en esa tierra hay vida, hay ecosistemas completos. Entonces, si te pones y piensas toda la contaminación que producimos con los autos, con todo lo que nos untamos, evidentemente mucha se va al aire. Cuando hay lluvia, la lluvia la precipita, y cuando la precipita, retorna al suelo. Entonces el suelo es el recurso más degradado. Por sí solo se tardaría entre 100 hasta 2500 años en regenerarse. Y eso a veces escapa de nuestra mente. Pero bueno, volviendo a la producción de alimentos. Los alimentos actualmente, la gente tiene la idea que se pueden producir en el agua. Ok, sí se pueden producir en el agua. Sin embargo, el vapor de agua también es uno de los gases de efecto invernadero. Y digo, naturalmente, además del CO2 y del metano, así es. Y bueno, ¿a qué voy? La hidroponía, que mucha gente piensa que está bien hacer, bueno,
Es una agricultura que se basa en insumos. Tú necesitas comprar todo lo que le vas a agregar al agua, y también, dependiendo de que te apegues a la formulación correcta, pues vas a tener cierta cantidad nutrimental. Sin embargo, si volvemos al suelo como recurso para producir alimentos que siempre se han producido allí, y atendemos precisamente la regeneración de ese suelo que se degrada por los contaminantes, pero también se degrada por la falta de conocimiento. Te pongo un ejemplo. En donde quiera, los jardines, tenemos la idea de que donde están los árboles vamos a hacer un cajete, y ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos desprovisto de acolchado, es decir, barremos las hojas que caen del árbol y dejamos la tierra desnuda. Ok, la sola acción de los elementos degrada el suelo. Cuando tú vas a un bosque, o cuando viene la gente vendiendo tierra de encino, tú hueles esa tierra y huele a bosque. Y la diferencia es que en el bosque no hay nadie no hay un humano que esté barriendo las hojas y desnudando el suelo. Entonces, el suelo se degrada por la acción de los elementos. Y cuando se degrada, todos los ecosistemas, todo lo que la vida en el suelo también se afecta. Entonces, muchas veces la gente piensa que poniendo abonos se nutre la planta, pero en realidad lo que la gente aplica es para nutrir esos ecosistemas del suelo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros conjuntamos estos temas que hemos abordado, de que tenemos contaminación, porque hay una mala gestión de desechos, que tenemos malos hábitos, malas prácticas como esta de desnudar los suelos, y aplicáramos la lógica que tenían nuestros ancestros, no estaríamos enfrentando los problemas tan severos. Tú vas, por ejemplo, con cualquier agricultor de hace 2 generaciones, bueno, de la generación anterior a la mía, pero respecto a ti son 2 generaciones, y les preguntas y ellos te dicen, bueno, nosotros abonábamos con basura, pero ¿qué era la basura hace 2 generaciones y qué es la basura actualmente? La basura actualmente tiene un contenido inorgánico, sobre todo en las ciudades, tremendo. En cambio, anteriormente eran básicamente puras cáscaras de lo que ellos comían. Antes la gente tenía una ingesta importante de alimentos sin procesar, que si nosotros revisamos la encuesta nacional de salud y nutrición del 2016, ahí podemos entender por qué se da esta situación tan marcada en efectos adversos en salud. Anteriormente la gente comía alimentos, hoy en día procesados, y puedes ver la encuesta y te encuentras con que la gente toma bebidas azucaradas o come muchos procesados en unos porcentajes que realmente asustan. Entonces, si nosotros empezamos a ver eso, ¿qué pasa con los desechos que se generan de los alimentos y de los procesados? En los alimentos desechas orgánicos y en los productos desechas inorgánicos. Y si a eso le agregas que se mezcla, bueno, empiezas a entender de dónde vienen todos estos retos ambientales tan fuertes que estamos enfrentando. Doctora, entonces con esto podemos tener una base para decir que hoy día mantenemos unas prácticas de producción de alimentos que amenazan nuestros recursos naturales, y el tener esa sinergia o esa armonía con nuestro medio ambiente. Por supuesto, porque anteriormente, por ejemplo, la gente atendía incluso a lo que tenemos naturalmente, como es la energía de la luna. Había conocimientos para saber cuándo era el mejor tiempo para cosechar. Entonces eso es verdad, porque muchas personas pueden pensar, incluso varias personas que yo conozco lo afirman, esos son mitos, dicen, eso es mentira, eso decía mi abuelo, pero está loco. Entonces tiene una razón. Claro, nos hemos desconectado, como te decía, de los conocimientos de los ancestros, ignorando por completo que por eso llegamos hasta nuestra generación. Si ellos no hubieran aprendido y transmitido todos esos conocimientos, no estaríamos aquí. De pronto, si te pones y ves, bueno, yo tengo formación científica, pero me asombra lo que aprendo cada que salgo a comunidad. Yo soy nutrióloga comunitaria
Y es asombroso porque, por ejemplo, cuando fui a Oaxaca, de pronto me dijeron, ¿quieres desayunar huevos? Le dije, sí. ¿Y cómo los quieres? Dije, pues estrellados. Para mí fue una sorpresa descubrir el teflón, entre comillas, porque teflón es una marca, oaxaqueño. Te sorprendería. ¿Sabes qué hacen? En su comal de barro le ponen el nijayote, lo que es el agua en la que cocieron con cal el maíz. Y entonces lo ponen allí, se hace una capita y lo ponen el huevo sin grasa y sin teflón, o sea, sin comer plástico ni grasa, hicieron perfectamente los huevos. Entonces, a ver, imagínate. Pero ¿qué pasa? Obvio, eso no está patentado, eso no genera dinero para una compañía. Sin embargo, si te pones y comparas, a ver, comer plásticos y grasa o comer así, que incluso la nixtamalización, bueno, es un proceso de aquí de México, que precisamente aporta nutrimentos al maíz e impide que tengas una deficiencia. Estás comiendo calcio, además. Si te pones y comparas, pues bueno, acá hay mucha ciencia y acá hay un conocimiento ancestral. Yo prefiero comer esto en lugar de comer plástico con grasa. Doctor, es indudable que de acuerdo al contexto actual y con todo lo que hemos platicado, está la parte económica, motivada económicamente sin duda, la idea de un crecimiento exponencial de la industria, un crecimiento económico que beneficia no, a unos cuantos, y por otro lado toda la parte de lo natural, de lo que, como usted bien comentaba, como tú bien comentabas, nos ha traído hasta donde estamos. Pero ahí viene entonces la incógnita: ¿cómo alimentar a más de 9,000 millones de personas rumbo a los próximos 25 años, 20 años? Manteniendo esa idea y viéndolo como una alternativa viable. Bueno, es completamente viable desde el momento en que nosotros somos autosuficientes produciendo alimentos, y estoy hablando a nivel global, desde principios de los 90. Lo comentabas un rato. Así es. Sí, es cierto. O sea, incluso hay publicaciones que tú puedes buscar en la prensa en donde nuestros políticos presumen que México produce más alimentos por encima del crecimiento de la población. Pero entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Bueno, siempre ha sido la situación, el reto siempre ha sido la distribución. Entonces, de que producimos alimentos suficientes con la ciencia y también con los saberes ancestrales, los producimos. Sin embargo, hoy en día también no hay que dejar de percibir que los alimentos se emplean para hacer combustibles y para hacer 1000 productos. Entonces, lejos de solucionarse el problema del hambre en el mundo, pues se ha mantenido alrededor de los 800 millones de desnutridos a nivel global. Y bueno, el argumento no es ese, sino qué estamos haciendo con los alimentos y también cómo los estamos produciendo, porque si tú estás produciendo de manera industrial, pues debes de entender que una industria atiende a sus rendimientos, no atiende a producir un alimento nutritivo, no necesariamente, debería, pero no necesariamente, de tal suerte que, por ejemplo, podemos ver ahora en la clínica muchas personas que manifiestan ser intolerantes al gluten, cuando el trigo, el arroz y el maíz son los cereales que han alimentado a las civilizaciones por miles de años. Entonces, ¿por qué de pronto empiezan a tener intolerancias? Alergias. Sí, un sector muy amplio de la población. Bueno, a veces se escapa a analizar qué más tienen, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del trigo, el trigo rojo y el trigo blanco, que son los que más se utilizan industrialmente, se les ha aumentado la cantidad de gluten a expensas del contenido de aminoácidos. Si bueno, la evolución humana ha tolerado cierta cantidad de gluten y ahora esta cantidad es rebasada porque conviene a los intereses industriales, pues podríamos entender, ¿verdad? Pero además de eso, bueno, lo que se produce, como se produce en base con el objetivo de que rinda
para que esto traiga un buen ingreso a las compañías que lo hacen así, pues empiezas a entender, bueno, esto fue producido para que llevara mayor utilidad, no atendiendo necesariamente a lo que un ser humano requiere para estar saludable. Entonces, nos reduciríamos a esos dos temas, doctora. La cuestión de los problemas muy grandes de distribución y logística, esa seguridad alimentaria a la población, y por otro lado, los intereses económicos. Así es. Eso, de hecho, es uno de los... Es mucho más preponderante el segundo que el primero. Entonces, atiende la ambición de unos pocos. Así Entonces, doctora, en el tema de la agroecología, y volviendo un poquito a este tema, suponemos que como tal, y bien si lo hemos entendido de esta forma, es la manera de producir alimentos en una sinergia sana con el medio ambiente, ¿no? Y el uso mesurado de los recursos. Supongo que entonces una alternativa de esto es erradicar o ir disminuyendo, lo voy a decir al revés, disminuir y erradicar gradualmente el uso de agroquímicos. La agroecología no los usa. Eso es una realidad. Eso sería entonces es algo necesario para poder considerar agroecología como una alternativa. Así es, de hecho es una agricultura libre de insumos. Precisamente de lo que se trata es una persona que incursiona en este tipo de producción es autosuficiente. Sabe, porque en realidad lo de las malezas y las plagas es un concepto inventado a mediados del siglo pasado. No existen, todo lo que existe en la naturaleza tiene una función, pero de pronto a la gente le han metido la idea de que es que son malezas que afectan el crecimiento de tu maíz. Bueno, aquí en México tenemos algo increíble, el sistema milpa. La milpa es un policultivo que, bueno, antes se veía mucho aquí en Zapopan y en todas partes, y lo que hace es precisamente una sinergia. El maíz es un cultivo que demanda nitrógeno, entonces lo extrae del suelo, pero el frijol lo fija en el suelo. Y aparte, si te pones, no sé si conozcas una planta de frijol, porque también ahora es probable que no la hayas visto, que solamente conozcas el frijol en bolsitas. Uh-huh. ¿Conoces una planta de frijol? No, realmente bueno, no. Mira, es lo que te decía, nos hemos desconectado un poco. El maíz es un tallo, ese sí lo conoces, has visto, ¿no? La gente tiende a llamar milpa a la planta de maíz, pero milpa es un sistema de policultivo. Bueno, ese tallo de maíz te produce, dependiendo de la variedad, 1 o 2 mazorcas, cuando mucho. Entonces, ese tallo es lo que se le da luego como forraje a los animales. Pero perfectamente se hace una relación sinérgica entre el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, los jitomates. El maíz, ese tallo, sirve como tutor para un frijol, que es una planta trepadora. Hay frijol también de mata, o sea, como de arbusto, pero el frijol que comemos, pues, se enreda, necesita un tutor, necesita un soporte para poder crecer. Entonces, ese sistema milpa, que es ancestral, provee al mismo tiempo estructura y mantiene el equilibrio del suelo. El maíz extrae nitrógeno, pero el frijol lo introduce. ¿Y cómo hacían antes para evitar las dichosas malezas que te digo? No existen, ese es un concepto moderno e inventado para vender productos que acaben con lo que se nombró como maleza o como plaga. Pero anteriormente se hacía esto. La calabaza lo que hace es que tiene un crecimiento explosivo y tiene unas hojas muy amplias. Entonces, cuando se establecen el frijol y el maíz, después se siembra la calabaza, y con eso tú lo que haces es proteger de la erosión el suelo, al mismo tiempo que con el frijol y el maíz se mantiene el equilibrio. Además, bueno, la gente en milpa producía quelites, producía también chiles e incluso jitomates, y se tenía una milpa diversa que proveía todos los nutrimentos para la gente, específicamente para los mexicanos. Entonces sí se ha perdido ese conocimiento, y es lo interesante, la agroecología le da la misma importancia. Por supuesto que ahora
en los laboratorios se puede determinar el contenido nutrimental de los alimentos y ese es un avance interesante que nos ha permitido precisamente saber que, por ejemplo, estas variedades de trigo que te comento tienen menos selenio, tienen menos zinc, tienen menos micronutrimentos que son importantes, con lo que se traduce en que si tú de una variedad producida industrialmente quieres obtener los nutrimentos para estar sano, probablemente, bueno, seguramente tienes que comer más rebanadas de pan, tienes que comer más cantidad de manzanas, porque resulta que si tienen esos micronutrimentos en cantidades menores, pues necesitarías comer más. En fin, es todo un tema, es todo, está realmente todo enredado y conforme vas desenredando vas encontrando muchas más cosas que analizar, ¿no? Doctora, en la parte de la, pues todo esto es un tema realmente controversial que sin duda nos hace ver un poco el egoísmo de la humanidad, el egoísmo de solo un grupo privilegiado de personas, de grupos organizacionales, industriales, con netamente motivaciones económicas muy por encima de las necesidades de la población, de los seres humanos para alimentarse correctamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué faltaría por hacer? ¿O qué supone que podríamos considerar como una esperanza para generar esa integración, esa inclusión de todos los líderes mundiales, líderes de opinión, líderes políticos, pues para poder sobrellevar esta situación, mermar el impacto ambiental que ahorita es un tema de todos los días y que de alguna manera pues nos mantiene en amenaza constante? Bueno, definitivamente es vivir la experiencia agroecológica. Mira, por otro lado está la parte social. La agroecología no nada más se concentra en producir alimentos, sino en el bienestar de la gente, tanto el que los consume como la persona que los produce. Y bueno, el hecho de que cuando tú aprendes, que experimentas la agroecología, es cuando realmente entiendes, porque el solo contacto con la tierra, el ver cómo germina una semilla, el ver cómo sale un fruto, el cosecharlo, te vuelve a poner en contacto y pasan realmente cosas mágicas. La gente se entusiasma porque, bueno, ancestralmente estuvimos ligados en algún punto de la vida con la producción de alimentos. Aunque muchas veces la gente dice, no, pues yo llevo tantas generaciones en mi familia en la ciudad. Pues sí, pero si empiezas a rastrear, por ejemplo, yo vengo de un abuelo agricultor que vino a cultivar precisamente el desierto de Mexicali, a ganarle tierra al desierto. Y vengo por la línea materna de un abuelo cocinero, entonces tengo esos vínculos con la alimentación y todos los tenemos. ¿Quién conoces que no coma? Por lo menos 2 veces al día o bueno, en casos muy limitados una vez, pero todo el mundo comemos y tenemos esa vinculación. Aquí Guadalajara pues tiene todavía jardines, fue conocida como la ciudad de las rosas, ahora ya no vemos muchas rosas, pero Guadalajara es verde. Los visitantes, yo como tengo mis raíces japonesas, pues cada que vienen los visitantes se asombran de ver que Guadalajara es verde, que aún tenemos vegetación. Y como te digo, hay experiencias de agricultura urbana aquí en la ciudad andando, entonces cualquier persona puede acercarse. De hecho, nosotros constantemente abrimos cursos, tenemos talleres y pueden hacer voluntariado y vivir esta experiencia agroecológica, no nada más escucharla. Muy bien. Ahora, otro tema que se viene muy a la conversación y sin duda pues sigue generando controversia y polémica, ¿no? Los organismos genéticamente modificados podrían hacer frente como una alternativa a todo lo relacionado con el impacto ambiental. No, definitivamente no. Yo no creo en la necesidad de crear organismos porque, como lo mencioné anteriormente, vivimos en un país megadiverso y pues en realidad el mundo entero es
es megadiverso. Actualmente los que no están en esa clasificación es que han sido afectados ambientalmente y pues han perdido una buena proporción de su diversidad biológica. Pero no hay necesidad. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos tipos de jitomate conoces? No, en variedades, no, realmente no. ¿Cuántas? Sí, sí conoces. Bueno, A lo mejor no te sabes el nombre, pero Ajá. ese que se vende mucho, que utilizan para las salsas, se llama saladet. Y el otro es el cherry, El ¿no? cherry, el chiquito. Bueno, esos dos. Bueno, vamos viendo esos dos. todavía una generación antes, a nosotros nos tocó mucho que se vendía el jitomate bola, un jitomate así grande, que de hecho si tú vas a comer una hamburguesa, ese es el que sirven porque lo cortan y la rodaja es más o menos del tamaño, ¿sí? Pero, por ejemplo, personalmente yo tengo acceso a más de 35 variedades de jitomate, naturales. ¿Para qué? Necesitamos experimentar, insertando genes, probablemente de insectos o de otro tipo de reino, a lo que comemos. No hay necesidad. Tenemos una diversidad tremenda, por ejemplo, de maíces. ¿Cuántos conoces? A lo mejor ni sabes cuál es el que te estás comiendo, pero por ejemplo aquí tenemos maíces palomeros, tenemos maíces que se utilizan esas variedades para obtener aceites, tenemos los pozoleros, tenemos tantos. Realmente no hay necesidad de incursionar, deberíamos conocer todas las variedades existentes. De Jamaica hay más de 200 variedades, entonces si ya de por sí están, ¿no sería mejor investigar todos los usos de lo que ya tenemos? Tenemos una gran diversidad. Yo no le veo el sentido. Pero incursionar en técnicas y tecnología avanzada que permita de alguna manera, por un lado, mermar el uso de recursos, extensiones de terreno, menores cantidades de agua y que de alguna manera puedan subsistir este tipo de plantaciones a condiciones un poco más adversas de ambiente, de todo este entorno que puede generar el crecimiento de esta planta o de el nacimiento de este producto, no puede atender necesidades particulares de ciertas zonas que no son muy agraciadas en ese sentido. Mira, cada ecosistema tiene sus particularidades y yo creo que muchas veces se interpreta que hay necesidad de encontrar pues nuevos organismos, porque evidentemente un científico que entra a la investigación y entra a un laboratorio quisiera dejar algo una aportación, pero si estamos hablando que no se conoce a fondo lo que tenemos, ¿cuál sería la necesidad de crear un nuevo organismo que ni siquiera podríamos evaluar el impacto que tiene? De hecho, si tú ves en las investigaciones que ha hecho al respecto nuestra actual directora de CONACYT, la doctora Elena Álvarez Bulla, ella lo explica perfectamente. Es difícil prever cuáles son las consecuencias de manipular genéticamente y combinar especies, combinar reinos, porque tan simple como que esa combinación tendrías que estudiarla y estudiarla y estudiarla antes de permitir que fuera liberada. Sin embargo, hoy se hace a la inversa. Se manipula genéticamente, se hacen campos experimentales y hemos visto aquí en nuestro territorio que no están autorizados los organismos genéticamente modificados, pues que han llegado a contaminar lugares, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, donde no está permitido, se supone que en la República no está permitido que se manejen esos organismos y han aparecido plantas de maíz transgénico. De hecho, la publicación reciente de ella fue acerca de que el 90% de las tortillas mexicanas son de maíz transgénico y además pues se les encontró glifosato, que es un herbicida que se utiliza. Entonces, yo sinceramente no veo la necesidad, no me parece que sean necesarios, porque como te decía anteriormente, desde los 90s hay la capacidad a nivel global para producir alimentos suficientes para toda la humanidad. Ahí está, más que claro. Doctora, se nos acaba el tiempo, digo, este tema
tiene muchísima tela de donde cortar y ojalá tuviéramos otra hora más, otras 4 o 5 emisiones más para platicar de lo mismo, que sin duda es un tema de actualidad y que nos preocupa a todos. Pero ya para concluir nuestra entrevista del día de hoy, el problema del agua. Tenemos un problema grave con este vital líquido. ¿Qué está pasando y cómo se puede apoyar en la agroecología, pues, para poder preservar tan importante elemento? Bueno, es que el manejo es muy diferente al manejo convencional. Si tú vas a cualquier campo, vas a ver que están regando. Bueno, hay diversas maneras de regar, hay desde riego por goteo, pero también a mí me ha tocado mucho ver que están regando con aspersores. Y lo que se hace en la agroecología es que incluso se cuida, o sea, se cuidan todo lo que se utiliza, todos los elementos son cuidados. Precisamente el manejo agroecológico del agua consiste en proveer el agua a los cultivos cuando estos la necesitan, no estar regando todos los días, sino atender precisamente a eso. Y volviendo a la cuestión esta de la milpa, si tú observas la calabaza, por ejemplo, al cubrir, protege de la erosión y al mismo tiempo, en caso de una lluvia, disminuye el impacto de las gotas de lluvia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quitas las hojas en un bosque? Cuando tú las retiras, podrás ir en plena temporada de secano, es decir, cuando no llueve, y si tú mueves las hojas, te vas a dar cuenta que hay humedad en el suelo. Entonces, precisamente esto es lo que se hace en la agroecología, se atienden todos los aspectos, entre ellos el agua. Tenemos, en la agricultura se utiliza el 70% del suministro de agua para poder generar este tipo de prácticas, y se desperdicia un 42% por mal administración o malas prácticas de suministro. Entonces, en esa parte, sin duda, el tema de formación, educación, resulta preponderante, ¿no? Claro, además el agua se contamina, o sea, no nada más es el uso, sino también la contaminación que sufre este elemento. Basta que te des una vuelta por la mañana cuando vas hacia el aeropuerto y percibes un olor a huevo podrido. Bueno, ese olor precisamente es el del ácido sulfídrico, que es un gas neurotóxico, que se produce por la mala gestión del agua. No tenemos aquí en la ciudad la manera de separar el agua de lluvia, que tenemos una precipitación muy importante, y al mismo tiempo el agua que tenemos, nuestros manantiales, por esa mala gestión se combinan con las descargas, por ejemplo, el Santiago, que por eso tienes ese olor, pero no nada más ese. Los drenajes corren por los lechos de los ríos, y los ríos a una hora tienen manantiales que aportan agua limpia que se combina con ese drenaje y lo desperdiciamos. Entonces es un tema amplio, pero definitivamente la agroecología no es extraño, pues, que sea la propuesta, no nada más para la producción de alimentos, ni tampoco nada más para el cambio climático, sino en general para la salud ambiental del planeta. Indudablemente falta mucho por hacer. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. La verdad, insisto, súper interesante, y nos encantaría en una próxima emisión pues poder contar con su valiosa aportación, con su valiosa participación y con todo su conocimiento. Pues están invitados a vivir la agroecología. Y bueno, es importante, los invitamos, comuníquense y con mucho gusto los podemos invitar. Claro, es ltakahashi888@gmail.com. Ahí está. Muy bien, pues si quieren vivir la experiencia y el acercamiento con el medio ambiente y conocer de dónde proviene lo que llevamos a nuestra mesa, pues hay que interesarse muchísimo más. Si gustan ustedes algunos datos al finalizar la transmisión, con todo gusto nuestro chat en línea puede trabajar esa parte. Por este lado pues hemos terminado la transmisión del día de hoy. Yo les agradezco como siempre a todos por ser parte de estas emisiones. Tenemos una cita el próximo martes en punto a las 12 del mediodía en otro compromiso más con la inocuidad de los alimentos. Mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.